3 años subíamos nuestro último Van Tour. La vida off-road 4x4 que soñábamos con nuestra pequeña mascota, la que no cambiaríamos por nada en el mundo y bla bla bla. Bueno, pasaron cosas. En resumidas cuentas, volvimos al sur para poder cumplir un nuevo sueño: agrandar la casa con ruedas para seguir recorriendo Latinoamérica. En el camino adoptamos a Pelusa, pero a eso y al nuevo Van Tour lo dejamos para un próximo video. Este viaje empieza en el sur del sur, desde Tierra del Fuego hasta Puerto Montt, pasando por la hermosa Chiloé, con muchísimo mar. Barcaza Punta Arenas y desde Natales 3 días en barco hasta Puerto Edén, Caleta Tortel y Puerto Yungay. Barcaza Villa O'Higgins, ruta escénica hasta Cochrane. De Puerto Bertrán a Río Tranquilo y Cerro Castillo. De Coyhaique por ruta 7 a Villa Ortega y Mañiguales. De Puyuhuapi a La Junta por Santa Lucía, Chaitén y Santa Bárbara. 2 barcazas hasta Hornopirén, una barcaza hasta Puerto Montt y otra hasta Chiloé, para luego volver a Argentina por Osorno y Villa Langostura. Así que esta es la primera parte de nuestro recorrido por la Patagonia Austral. Puerto Natales. Remota, linda, ventosa. Verde como sus fiordos, blanca como sus hielos, azul como sus montañas glaciares. Es más, Paine significa azul en lengua tehuelche. Por ende, nunca mejor puesto el nombre al Parque Nacional local, Torres del Paine. Esa y la historia de su famoso Milodón las dejamos para otro video, porque ahora nos embarcamos en la aventura de recorrer la carretera austral. Como buenos sureños, haremos este viaje a la inversa, de sur a norte. El Crux Australis de Tapsa nos llevará de Natales a Yungay, atravesando archipiélagos durante 2 días de navegación, saliendo desde la provincia chilena Última Esperanza, con gente de todo el mundo e incluso ovejas a bordo. Última Esperanza. Este nombre contrasta mucho con la comodidad adquirida. Compramos por internet los boletos para un cruce seguro, con 3 comidas diarias incluidas y la posibilidad de dormir con Pelusa y Tanat dentro de nuestra casita con ruedas. Última Esperanza se llama así porque fue el anhelo de los navegantes de encontrar el estrecho de Magallanes, anhelo frustrado porque solo se toparon con un gran fiordo al que llamaron, por obvias razones, Fiordo Obstrucción. Para nosotros, afortunadamente, la cosa es mucho más fácil y el viaje en barco nos permite sentir la brisa marina, contemplar el mar, los puertos, las aves, los mejores atardeceres en el horizonte.
En barco se disfruta mucho más del trayecto que del destino. Ahora aquí vamos a hacer aquí una parte más angosta que es la que está acá. Esto es más o menos como la 5.25. La carretera austral o Ruta 7 recorre 1.240 kilómetros entre Puerto Montt y Villa O'Higgins, entre fiordos, glaciares y los famosos ventisqueros colgantes. Este viaje también puedes hacerlo en sentido norte-sur, reservando previamente tu lugar vía web. Primera parada, Puerto Edén. Puerto Edén es una remota e histórica aldea en la región de Magallanes, Chile, conocida por ser uno de los lugares más aislados del país. Habitada principalmente por la comunidad cahuéscar, el acceso es exclusivo por mar desde Puerto Natales. El asentamiento comenzó a tomar forma a mediados del siglo XX, cuando navegantes, pescadores y exploradores lo utilizaron como punto estratégico en las rutas marítimas del sur. La localidad se estableció formalmente en la isla Wellington, dentro del Parque Nacional Bernardo O'Higgins, el más grande de Chile. Desde entonces, Puerto Edén se mantuvo aislado, conectado únicamente por mar y rodeado de un entorno natural tan desafiante como fascinante. Su superficie habitada es mínima, ya que está rodeado de montañas, lagos, glaciares y bosques subantárticos que avanzan hasta la costa. Empanadita de carne, de marisco, de manzana. Cuando llega la barcaza, los lugareños sacan sus emprendimientos al puerto y reciben los recursos necesarios para seguir haciendo patria en este lugar. Los turistas que siguen a pie bajan recién en Caleta Tortel, pero la mayoría continúa viaje hacia Puerto Yungay.
Seguimos ruta y tuvimos la suerte de ver espectáculos naturales en el camino, como esta familia de orcas que nos acompañó. También vimos el naufragio del 68 del buque Capitán Leónidas, que durante la Segunda Guerra Mundial operó para los aliados. ...200 kilómetros y una barcaza separan Puerto Yungay del fin o inicio de la carretera austral, así que por supuesto los hicimos para llegar a Villa O'Higgins. El camino en esta región es mayormente de ripio. También es la puerta al campo de hielo sur. Villa O'Higgins se emplaza frente al lago O'Higgins, el más profundo de América, con 840 metros, formado por el imponente glaciar, también O'Higgins. El pueblo y su calidez en este clima nos sorprendió. Acá llevan una vida aislada pero tranquila, segura, con unos paisajes increíbles. Recuerdo que tuvimos que hacer noche frente al canal porque no llegamos a tomar la última barcaza. Me enojé mucho porque sentía que estábamos perdiendo el tiempo al estar quietos, pero al avanzar en la carretera austral me di cuenta que cada paisaje merece todo el tiempo que podamos darle, y recordé un viejo refrán que había leído en algunos viajes anteriores: el que se apura en la Patagonia pierde el tiempo.
La barcaza nos devolvió a Puerto Yungay y como creo que en este canal todavía no las habíamos presentado, acá está el nuevo Búfalo, nuestra Sprinter casita, y Pelusa, la nueva integrante de esta familia. De ahí 50 kilómetros a Caleta Tortel, el pueblo que no tiene calles. Acá todo está conectado por pasarelas de madera. Madera autóctona, nativa, endémica, ciprés de las Guaytecás. La icónica Caleta Tortel es un pueblo ubicado al costado de la desembocadura del río Báquer, famoso por no tener ni una sola calle o vehículos motorizados circulando. Sus más de 6 kilómetros de pasarela elevada sirven para interconectar los embarcaderos con las casas, oficinas, escuelas, restaurantes, todo un pueblo hecho en madera. Precioso. A 25 kilómetros más al norte está Cochrane, el principal centro urbano de la provincia, con sus famosas Casa Mate, renovadas para el turismo, homenaje a esta bebida gaucha tan amada por quienes habitamos el sur del mundo. El azul del río Báquer, el más caudaloso de Chile, da la bienvenida a esta localidad ubicada a un costado del Campo de Hielo Norte, la tierra de los gauchos chilenos. Cochrane, puerta de acceso al Parque Binacional Patagonia, fue fundada originalmente como Pueblo Nuevo, pero cambió su nombre en 1959 en honor al explorador y científico británico Thomas Cochrane. Según supimos hace poco, tenía pica con San Martín. Así que si sabes algo de eso, comentalo acá. Nos encantan los lores, los chismes de historia. Siguiendo camino al norte, hacia Puerto Bertrán, nos desviamos para hacer un pequeñísimo trekking hacia la confluencia de los ríos Báquer y Nef. Se trata de un desnivel en los cursos de agua de más de 10 metros que provoca un salto con un marcado contraste entre las aguas turquesas del río Báquer y las terrosas aguas del río Nef. Una paleta de colores inolvidable.
Llegando casi a la mitad de la carretera austral, está Puerto Río Tranquilo, donde volvimos al agua de nuevo. Hola, buenas. Buenas. Foto para National Geographic. Nos vemos en rueda. Te juro que no necesito nada, así. ¿Por qué no pones celular? Ya un poquito. Aquí hay una pequeña plataforma para que la pisen y vayan embarcando. Voy a ser su tripulante y guía a cargo del grupo junto a Daniel, mi compañero que está a sus espaldas, el capitán del bote, y para que los saluden también. Puerto Río Tranquilo, en la región de Aysén, es conocido por sus impresionantes formaciones de mármol de 300 millones de años en el lago General Carrera, declarada santuario y monumento natural. Nosotros visitamos la catedral, varias de sus capillas y muchas cuevas. 5.000 millones de toneladas de mármol, carbonato de calcio, están ahí talladas por el agua y el viento desde el Paleozoico, con alturas de hasta 25 metros y todos los tonos de azul que te puedas imaginar. La navegación duró 3 horas, explorando también naufragios en el camino, y datazo, aceptaban perros a bordo. Expertos estiman que parte de la piedra que la compone puede haberse formado cerca del Ecuador, comenzando luego su proceso de viaje hasta el lugar, como nosotros, que en este caso vinimos de más cerquita. Pero a este viaje le falta el segundo capítulo, así que allá te esperamos para seguir recorriendo desde Cerro Castillo a Puerto Montt y Chiloé a bordo del Buen Búfalo. Gracias por haber llegado hasta acá y esperamos que esta guía sirva de apoyo para que vos también conozcas este maravilloso lugar del mundo. Suscríbete, comentá, dale like, compartí, todo eso que se dice al final de los videos para ayudarnos a seguir creando contenido. Y mira esos colores. ¡Chao!